Mi nombre es Ernesto Salgado. Tengo 68 años y vivo en Zacatecas, en el corazón de México, cerca de Jerez. Soy sargento retirado de la Policía Federal, aunque todavía trabajo medio tiempo en la oficina del cuartel. Esta historia que voy a contar cambió mi vida por completo y tal vez cambie la suya, porque uno nunca sabe quién realmente está a nuestro lado, incluso después de tantos años. Nací en Zacatecas en 1957. Mi infancia fue sencilla, llena de frío en los cerros y de comida casera que mi madre preparaba con cariño. No éramos ricos, pero nunca faltó lo necesario. Mi padre trabajaba en los 106 trenes nacionales y yo crecí viendo aquellas máquinas enormes entrar y salir de la estación. Desde entonces soñaba con servir al país, usar un uniforme y hacer algo que realmente importara. A los 18 años entré a la Policía Federal. El entrenamiento fue duro, pero me enseñó disciplina y me dio un propósito. Con el tiempo regresé a Zacatecas ya como oficial, listo para comenzar mi vida adulta. En 1985 conocí a quien sería mi esposa, Julia Ramírez, en una fiesta del pueblo. Llevaba un vestido azul y tenía una sonrisa que iluminaba todo el lugar. Me enamoré desde el primer momento. Nos casamos un año después e iniciamos una vida sencilla. Yo seguía en la policía y Julia trabajaba como maestra en una escuela del centro. Poco a poco construimos nuestra casita, aunque fuera pequeña. En 1989 nació nuestro hijo mayor, Daniel, y en 1993 llegó nuestra hija, Rosa Elena. Ellos se convirtieron en la alegría de nuestro hogar. Yo trabajaba duro para darles lo mejor posible. Los años pasaron y mis hijos crecieron. Daniel se fue al colegio militar y Rosa Elena decidió estudiar medicina. Julia y yo estábamos orgullosos, pensando que nuestras vidas iban por buen camino. En 2015 me jubilé después de 40 años de servicio. Pensé que por fin podría disfrutar más tiempo con Julia, viajar un poco o simplemente descansar. Pero la vida tenía otros planes para mí. Julia empezó a comportarse de manera extraña. Se arreglaba más de lo normal, recibía llamadas que atendía en secreto y se ausentaba con frecuencia diciendo que estaba con amigas. Yo trataba de no pensar mal, confiaba en ella, pero en 2018 las señales se hicieron más claras. A veces llegaba a casa y olía un perfume que no era mío, o encontraba 2 copas de vino en la cocina cuando yo ni siquiera podía beber por mis medicinas. Una vecina también comentó haber visto un coche elegante, un sedán negro, estacionado frente a mi casa cuando yo estaba en el cuartel. Cada detalle me dolía, pero yo buscaba excusas para no aceptar lo obvio. En 2019 tuve un problema en la rodilla y me dieron licencia. Ese día, Julia salió muy arreglada diciendo que vería a unas amigas. Me quedé observando desde la ventana. Minutos después llegó el sedán negro. La vi subir al coche sin dudar, como quien repite algo que hace tiempo practica. En ese momento supe que algo estaba mal, pero necesitaba pruebas antes de enfrentarla. Soy policía, no hago acusaciones sin certeza. Decidí instalar pequeñas cámaras en la casa. No era algo que me gustara hacer, pero sentía que ya no tenía opción. Quería mirar la verdad a los ojos, por más que me doliera. El día que instalé todo, Julia salió como siempre. Revisé la aplicación del celular y esperé con el corazón latiendo fuerte. A las 2 de la tarde escuché la puerta abrirse y vi algo que jamás olvidaré. Julia no entró sola. Detrás de ella venía un hombre alto, bien vestido, de cabello cano. Lo reconocí de inmediato. Era Arturo Villarreal, un empresario conocido en 1900 de Zacatecas. Lo vi tomarla de la cintura y besarla. Sentí que el mundo se me venía encima, pero seguí mirando. Ellos hablaron, brindaron con vino caro y luego caminaron juntos hacia mi habitación. No pude seguir viendo. Apagué la aplicación llorando de rabia y vergüenza. Salí a manejar sin rumbo, tratando de entender cómo mi esposa, la mujer con la que compartí tantos años, podía hacerme algo así. Cuando regresé esa noche, había tomado una decisión. Era hora de enfrentarla. Entré a la casa y la encontré nerviosa.
caminando de un lado a otro, como si supiera que algo había cambiado. Me preguntó dónde había estado, y por primera vez en mi vida no quise abrazarla. Le pedí que se sentara en la mesa y respiré hondo. Le dije que necesitábamos hablar y que no quería mentiras. Julia intentó sonreír, pero su rostro temblaba. Antes de que pudiera inventar algo, la miré directamente y le pregunté cuánto tiempo llevaba engañándome. Su expresión se congeló. En ese instante supe que nada volvería a ser igual jamás. Julia trató de mantener la calma, pero sus ojos temblaban. Me preguntó de qué estaba hablando, como si de verdad no entendiera. Pero yo ya no era el Ernesto ingenuo de hacía unos meses. Repetí la pregunta más despacio. ¿Cuánto tiempo llevas con Arturo Villarreal? Esa vez no respondió de inmediato. Miró la mesa, luego el piso, luego sus manos. Finalmente dijo en voz baja, 2 años. Sentí un golpe en el pecho, como si me hubieran vaciado el aire de golpe. 2 años enteros de mentiras. 2 años en los que yo pensé que nuestro matrimonio estaba pasando una etapa difícil, cuando en realidad ella ya había cruzado una línea que no tenía regreso. Le pedí que me explicara por qué. No quería gritos ni escenas, solo la verdad. Y lo que salió de su boca me dolió más que cualquier traición. Dijo que se sentía invisible, que nuestra vida se había vuelto monótona, que yo hablaba siempre de mi trabajo, de mis historias de policía, de mis rutinas, y que ella sentía que su vida estaba pasando sin emoción. Me quedé helado. Yo siempre pensé que vivíamos con dignidad, que lo importante era que estábamos juntos y que nuestros hijos habían salido adelante. Pero para ella eso no era suficiente. Julia continuó hablando. Dijo que Arturo le hacía sentir cosas que creyó perdidas, que él tenía dinero, que la llevaba a restaurantes en Ciudad de México y que le compraba ropa cara, que con él se sentía especial. Yo escuchaba en silencio, sintiendo que cada palabra era un golpe. Finalmente le pregunté si alguna vez me amó. Ella dijo que sí, pero que con el tiempo se cansó de la rutina, que quería algo más, algo diferente. Me quedé sentado sin saber qué decir. Toda mi vida pensé que la fidelidad era algo sagrado, pero para ella era algo que se rompía cuando la vida se volvía aburrida. Entonces saqué mi celular y le mostré las grabaciones. No para humillarla, sino para que dejara de inventar excusas. Su rostro cambió de color al verse a sí misma, entrando con Arturo bebiendo vino abrazándolo. ¿Pusiste cámaras en nuestra casa?, gritó indignada. Yo apenas pude contener una risa amarga. Nuestra casa, le dije. La casa donde me engañaste. Ella no tuvo cómo defenderse. No podía negar lo que estaba ahí grabado. Después de unos minutos de silencio, Julia comenzó a llorar. Me pidió perdón. Dijo que nunca quiso hacerme daño, que todo se había salido de control. Pero yo ya no podía escucharla como antes. Algo dentro de mí se había roto. Le dije que dormiría en la habitación de huéspedes, que al día siguiente hablaríamos sobre nuestra separación. Ella se quedó llorando en la mesa mientras yo me alejaba, sintiendo que cargaba encima todo el peso de la vida. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, pensando en los años que pasamos juntos, recordando cuando nos conocimos, cuando nacieron los niños, cuando construimos nuestra casa. Todo eso ahora estaba manchado por la traición. En la mañana siguiente salí antes de que despertara. Preparé un café y me senté en el portal a ver salir el sol. Sentía un vacío enorme dentro de mí. Julia salió después, con los ojos hinchados. Se sentó frente a mí sin decir nada durante varios minutos. Finalmente me preguntó qué pensaba hacer. Le dije que buscaría un pequeño departamento y que me iría de la casa esa misma semana. Ella dijo que no era necesario, que podía irse a vivir con su hermana. Pero no quise. Aquella casa estaba llena de recuerdos y ahora también de mentiras. Necesitaba empezar de nuevo en otro lugar. También hablamos de nuestros hijos. Le dije que les diríamos la verdad, que nuestro matrimonio había llegado a su fin. Si ella quería contar lo de Arturo, sería decisión suya.
Yo no iba a encubrirla, pero tampoco pensaba andar ventilando algo tan doloroso. Ella intentó una última vez salvar el matrimonio. Me pidió que fuéramos a terapia, que pudiéramos empezar de nuevo. Yo la miré y vi a la mujer con la que compartí 40 años, pero también vi a la mujer que me traicionó durante 2 de ellos. Ya no podía confiar. Le dije con calma que algunas cosas cuando se rompen no se arreglan, y nuestro matrimonio era una de ellas. Esa tarde encontré un departamento pequeño en el centro de Zacatecas, cerca del cuartel. Firmé el contrato de inmediato. Regresé a la casa solo para recoger algunas cosas. Julia estaba en la puerta, llorando. Me pidió una vez más que la perdonara y que lo intentáramos. Le respondí que no. Le dije que ella había elegido su camino, que yo no iba a compartir mi vida con alguien que me había faltado al respeto de esa manera. Subí al coche con mis maletas y me fui, dejando atrás no solo una casa, sino toda una historia que ya no existía más. Afuera, mientras manejaba hacia mi nuevo hogar, entendí que la persona que más amaba también era la persona que más me había herido, y que desde ese día mi vida no volvería a ser la misma. Mi llegada al nuevo departamento fue extraña. Era un lugar sencillo, con una sala pequeña, una cocina estrecha y una ventana que daba a la calle principal del centro. No tenía nada que ver con la casa que había construido poco a poco junto a Julia, pero era mío, y sobre todo, era un espacio donde podía respirar sin sentir que alguien me estaba ocultando algo. Esa primera noche dormí poco, pero por lo menos no tenía la sensación de estar durmiendo al lado de una mentira. Los días siguientes fueron duros. El silencio del departamento me hacía pensar demasiado. En las mañanas iba al cuartel a entregar papeles y ayudar con los nuevos reclutas. En las tardes regresaba al departamento y trataba de acomodar mis cosas. Guardé las fotos de mis hijos, pero dejé todas las imágenes de Julia en una caja cerrada. No quería ver su rostro, no todavía. Me tomó días ordenar mis pensamientos y aceptar que mi vida ya no sería como antes. A la semana siguiente, decidí contarles a mis hijos. Primero hablé con Daniel, que viajó desde Chihuahua, donde estaba en servicio. Él siempre fue directo. Nos sentamos en el balcón con un café en la mano. Apenas terminé de explicarle, me miró con seriedad. «Papá, fue ella quien te falló, ¿verdad?» No pude mentirle. Asenté despacio. Daniel no dijo nada por un largo rato. Luego apretó los dientes y murmuró: «Siempre lo supe. Mamá estaba rara las últimas veces que la vi». Me abrazó con fuerza, como si quisiera protegerme del dolor que ya estaba hecho. Después hablé con Rosa Elena, que estaba en pleno internado de medicina. Ella fue más emotiva. Lloró, me abrazó, me preguntó 1000 veces si yo estaba bien. Quiso venir de inmediato, pero le pedí que no dejara su responsabilidad. Cuando finalmente pudo venir unas semanas después, se quedó conmigo en el departamento. En una de esas noches me confesó que había visitado a Julia y que ella había admitido todo. También me dijo que Julia se había ido a vivir a la casa de Arturo, en un barrio elegante de la ciudad. Eso me golpeó, aunque traté de no demostrarlo. Supongo que parte de mí todavía esperaba que Julia sintiera un mínimo de vergüenza. La noticia de nuestra separación se regó rápido. Zacatecas es pequeño y la gente habla. Algunos vecinos me dieron palabras de apoyo, otros solo murmuraban. Yo caminaba por las calles sintiendo que todo el mundo sabía mi historia, aunque tal vez solo era mi imaginación. Lo que más me dolió fue pasar por lugares donde solía ir con Julia. Todo parecía un recordatorio de algo que ya no era mío. Pasaron meses. La Navidad de 2019 la pasé solo. Daniel estaba en una misión y Rosa Elena de guardia en el hospital. Esa noche cené un plato de frijoles y me senté frente a la ventana viendo caer la noche. Supe por conocidos que Julia había viajado con Arturo a Europa. París, Roma, Barcelona. Esos eran los lugares que siempre había querido conocer. Yo solo respiré hondo y seguí con mi vida, sin rencor, pero con un cansancio en el alma difícil de describir. Cuando llegó 2020, la pandemia lo cambió todo. Daniel estaba en zona de riesgo y Rosa Elena atendía pacientes día y noche.
Me preocupé mucho por ellos. Todos los días los llamaba para asegurarme de que estuvieran bien. Durante esos meses, escuché que Julia y Arturo quedaron atrapados en Italia por un tiempo por el cierre de fronteras. No supe nada más. No pregunté tampoco. Ya no era mi asunto. En 2021 tuve un susto de salud. Me dolió el pecho una tarde mientras caminaba por el centro. Fui al hospital y me dijeron que era un problema cardíaco. Nada grave, pero que debía cuidarme. Estuve internado una semana. Daniel consiguió permiso para venir a verme. Y Rosa, Elena hablaba con cardiólogos para asegurarse de que mi tratamiento fuera el correcto. Una tarde, cuando estaba descansando, alguien tocó la puerta de la habitación. Era Julia. Entró despacio, como si temiera que yo la echara. Estaba más delgada, más seria, con ropa elegante que claramente no compraba con un salario de maestra jubilada. Me saludó con un «¿Cómo estás, Ernesto?», con una voz que me sonó extraña. Le respondí que estaba bien y que me recuperaría. Ella se sentó junto a mi cama sin saber qué decir. Dijo que había venido porque Daniel le avisó de mi hospitalización. Habló un poco sobre nuestros hijos, sobre cómo estaban. Luego hizo una pausa larga. Miró sus manos y dijo: «Cometí un error muy grande». Yo no respondí. No quería abrir heridas. «Lo sé, Ernesto», añadió. «Sé que no merezco tu perdón». Le dije que ya no tenía sentido hablar del pasado. Lo que ocurrió ya no se podía cambiar. Ella bajó la cabeza y vi que sus ojos brillaban, no por mí, sino por lo que ella misma había perdido. Después de unos minutos, se despidió y salió. Tiempo después me enteré por Rosa Elena que Arturo la había dejado. Había encontrado una mujer más joven y Julia regresó sola a la casa que alguna vez compartimos. La vida tiene formas curiosas de poner las cosas en su lugar. Yo no me alegré, pero tampoco sentí ninguna tristeza profunda. Solo entendí que algunas decisiones traen consecuencias que uno no puede evitar. Mi corazón estaba marcado, sí, pero ya no estaba roto como antes. Ya había aprendido a vivir con mis cicatrices. Después de recuperarme del problema del corazón, volví a mi rutina en el cuartel. El trabajo medio tiempo me ayudaba a mantener la mente ocupada. Allí la gente me respetaba, nadie me preguntaba sobre mi divorcio, y yo agradecía ese silencio. A veces, mientras revisaba documentos o daba consejos a los nuevos reclutas, pensaba en cómo había terminado mi matrimonio y sentía un hueco en el pecho, pero poco a poco ese hueco se volvió menos profundo. El tiempo no cura todo, pero adormece algunas heridas. En 2022, Daniel se casó con Laura, una teniente joven que conoció durante el entrenamiento. La boda fue en Ciudad de México, en el club militar. Yo asistí vestido con mi traje formal, orgulloso de ver a mi hijo formar su propio camino. Rosa Elena también fue, cargando un ramo pequeño. Y Julia estaba allí, claro, sentada al otro lado del salón. Cuando nuestras miradas se cruzaron, nos dimos solo un gesto de cabeza, nada más. Los dos sabíamos que ya no éramos parte de la vida del otro, solo compartíamos a nuestros hijos. La boda fue hermosa. Daniel se veía firme, seguro, igual que cuando era niño y caminaba a mi lado por los cerros. Laura era una mujer amable, respetuosa, y yo me sentí feliz de verla cuidar a mi hijo con esa ternura natural que tenía. Durante la ceremonia, me sorprendí pensando que la vida, a pesar de todo, seguía avanzando. Que mis hijos eran prueba de que algo bueno sí había salido de mi historia con Julia. En 2023 llegó una bendición que jamás imaginé. Mi primera nieta, Sofía. Rosa Elena me llamó al amanecer, llorando de emoción. «Papá, ya nació», dijo entre risas y lágrimas. Fui a Ciudad de México al día siguiente. Cuando cargué a Sofía por primera vez, sentí una emoción diferente a cualquier cosa que hubiera vivido. Su piel suave, sus manitas pequeñas agarrando mi dedo, su respiración tranquila. Fue como si el mundo se detuviera un momento. Pensé, tal vez no todo en la vida se pierde. Algunas cosas llegan justo cuando uno más las necesita. Ese mismo año,
Recibí una llamada inesperada de Julia. Su voz sonaba débil, quebrada, como si estuviera conteniendo el llanto. Ernesto, me dieron un diagnóstico. Me quedé en silencio, esperando. Cáncer de mama, dijo. Etapa inicial. Necesitaré cirugía y tratamiento. Sentí un nudo en la garganta. A pesar de todo lo que había pasado, ella era la madre de mis hijos, una persona con la que compartí casi toda mi vida. No podía simplemente ser indiferente. Le pregunté si necesitaba apoyo. Me dijo que sí, que tenía miedo. Así que, aunque no éramos pareja ni lo volveríamos a hacer, decidí acompañarla a las consultas. La llevé a Ciudad de México. Varias veces hablé con los médicos. Llené papeles del seguro. A veces pensé en lo irónico que era. El seguro médico que ella había usado como excusa para quedarse conmigo antes, ahora la estaba salvando realmente. Pero no se lo dije. No quería discutir ni revivir lo viejo. Solo hacía lo correcto. Pasamos horas en salas de espera sin hablar mucho. Ella estaba agotada, yo también, pero había una especie de paz, como si dos personas golpeadas por la vida estuvieran tomando un descanso temporal. Después de su cirugía, me quedé en su casa para asegurarme de que estuviera bien. No por amor, sino por respeto a lo que alguna vez fuimos. Julia lloró varias veces, diciendo que había arruinado todo. Esa vez no respondí. No había necesidad. Lo pasado ya no podía arreglarse. Gracias a Dios, su recuperación fue buena. Con el tiempo volvió a caminar sin dolor, volvió a cocinar, volvió a dormir sin pastillas. Pero nunca recuperó lo que realmente había perdido, la confianza de sus hijos, aunque jamás lo admitieran abiertamente. Daniel la trataba con educación, pero distante. Rosa Elena la visitaba, pero no con la alegría de antes. Los hijos sienten cuando uno de los padres daña al otro. En 2024, cuando cumplí 50 años de servicio entre mi tiempo activo y el administrativo, la Policía Federal me hizo un homenaje. Fue una ceremonia sencilla pero muy especial. Me entregaron una medalla y un reconocimiento por mi dedicación. Daniel asistió con su uniforme, parado firme como un roble. Rosa Elena llegó con Sofía en brazos, que correteaba por el cuartel encantada con los uniformes. Para mi sorpresa, Julia también estaba allí, sentada al fondo, con la cabeza baja. Cuando la ceremonia terminó, ella se acercó despacio. «Felicidades, Ernesto», dijo. «Te lo mereces, siempre. Fuiste un hombre honorable». En sus ojos había un arrepentimiento real, no el de antes, sino uno más profundo, más humano. Yo le agradecí con la cabeza y seguí adelante. No había odio, pero tampoco posibilidad de volver a algo que ya estaba muerto desde hacía años. Ahora, en 2025, a mis 68 años, miro hacia atrás y veo una vida llena de momentos buenos y malos. Perdí un matrimonio, pero no perdí mis valores. Fui traicionado, pero no dejé que la traición me cambiara para mal. Aprendí que la dignidad vale más que cualquier riqueza, y que aunque el corazón se rompa, todavía puede encontrar razones para seguir latiendo. Mis días son tranquilos. Sigo trabajando medio tiempo. Tomo café en mi balcón, visito a mi nieta, pesco los domingos y agradezco seguir vivo para contarlo. La vida no salió como yo esperaba, pero todavía es una vida que vale la pena vivir. A pesar de todo lo vivido, con el paso del tiempo aprendí a encontrar calma en las pequeñas cosas. Cada mañana, antes de ir al cuartel, me sentaba en el balcón de mi departamento con una taza de café bien caliente. Desde ahí veía a la gente caminar hacia el mercado, escuchaba a los vendedores acomodar sus puestos y observaba a los estudiantes con mochilas enormes correr para no llegar tarde. Ese movimiento diario me hacía sentir acompañado, aunque estuviera solo en casa. Pero incluso con esa tranquilidad, todavía cargaba un cansancio emocional difícil de explicar. A veces, cuando cerraba los ojos, regresaban a mi mente escenas del pasado, la boda con Julia, los cumpleaños de los niños, las tardes en familia. Otras veces aparecían también los recuerdos dolorosos, como la noche en que la confronté o cuando vi las grabaciones que derrumbaron mi mundo.
No podía borrar nada, pero sí podía aprender a vivir sin que esas imágenes me consumieran. Un día de 2025, mientras caminaba por el centro, me encontré con Roberto, un viejo amigo del cuartel que se había jubilado años antes. Nos sentamos en una banca a platicar bajo la sombra de un árbol. Roberto era de esos hombres que siempre tenían una palabra sincera, aunque doliera. Después de un rato de conversación me miró fijamente y me dijo: «Ernesto, no puedes pasarte la vida entera recordando lo que te quitaron. También tienes que ver lo que todavía tienes». Sus palabras se me quedaron grabadas. Esa misma tarde pensé en eso mientras llegaba a casa. Tenía salud, tenía a mis hijos, tenía a mi nieta. Tenía un trabajo que me seguía dando propósito. Tal vez había perdido una historia de 40 años, pero no había perdido la capacidad de seguir adelante. Así que decidí hacer un esfuerzo por abrirme a nuevas actividades. Inscribí a un grupo de caminatas para adultos mayores y también empecé a ir a clases de carpintería los sábados. Nunca fui bueno para los trabajos manuales, pero descubrí que cortar madera y lijar superficies me relajaba. En una de esas clases, conocí a un hombre llamado Ignacio, un señor de 70 años que había pasado por un divorcio aún más complicado que el mío. Él me contó su historia sin pena, como si ya hubiera superado todo. Me dijo que lo que más lo ayudó fue aceptar que uno no puede controlar las decisiones de los demás, solo las propias. Si alguien te traiciona, Ernesto, no es un reflejo de lo que tú vales, sino de que esa persona es. Aquella frase me dio una sensación extraña de alivio. Con Ignacio desarrollé una amistad sincera. A veces, después de las clases, íbamos a tomar un café al centro y hablábamos de todo. Él insistía en que algún día debía darme la oportunidad de conocer a otras personas. Pero yo no estaba listo. No buscaba una nueva pareja, ni siquiera pensaba en eso. Solo quería estabilidad y paz. Mi corazón ya había tenido suficiente tormenta. Un día recibí una llamada de Rosa Elena. Sonaba emocionada. «Papá, Sofía ya camina. Tienes que venir a verla». Fui ese mismo fin de semana. Al verla dar sus primeros pasos, tambaleándose con esos bracitos al aire, me llené de un cariño enorme. Pensé que en ese momento todo valía la pena. Julia también estaba allí cuando llegué, pues Rosa Elena había invitado a ambos. Fue incómodo al principio, pero con el tiempo esa incomodidad se volvió manejable. No éramos amigos, pero tampoco enemigos. En una de esas visitas, Julia me pidió hablar a solas. Caminamos al patio mientras Sofía jugaba. Julia respiró hondo antes de hablar. «Ernesto, sé que no merezco tu perdón, pero quiero decirte algo. A veces me despierto en la madrugada pensando en lo que perdí. No por la casa ni por el dinero, sino por ti. No supe valorar lo que tenía. No supe qué responder. La miré con calma y dije: Julia, los errores ya están hechos. Lo importante es que cada uno siga su camino sin lastimar a nadie más». Ella asintió, con lágrimas que no intentó esconder. Después de esa conversación comprendí que había cerrado un capítulo. No quedaba nada por decir, nada que recuperar. El pasado ya no me dolía como antes, solo estaba allí como una cicatriz que recordaba que alguna vez amé, sufrí y aprendí. Luego de ese día, decidí enfocarme aún más en mis hijos y mi nieta. Ellos eran mi motor ahora. Una tarde, mientras caminaba con Sofía en brazos por el parque, pensé en cómo había cambiado mi vida desde aquel 2019. Todo lo que parecía seguro se había derrumbado, pero aún así estaba de pie. Comprendí que la felicidad no siempre llega como uno la espera. A veces llega en forma de una niña riéndose, de un amigo nuevo, de una mañana tranquila con café. La vida no es perfecta, pero sigue adelante. Y mientras observaba a mi nieta jugar con una pelota, supe que, pese al dolor y la traición, todavía tenía razones de sobra para seguir disfrutando los años que me quedaban, porque al final lo que uno es vale mucho más que lo que uno pierde. Con el paso de los meses, mi vida empezó a tomar un ritmo más estable. En el cuartel todos ya sabían que estaba divorciado, pero nadie me lo mencionaba. Me trataban con respeto, como siempre, y eso me ayudaba a mantener la cabeza en alto.
Había días en los que el pasado me golpeaba con fuerza, pero ya no me tumbaba. Había aprendido a respirar hondo, cerrar los ojos y seguir adelante. Una mañana de marzo de 2025, mientras archivaba unos documentos, el comandante Herrera se acercó a mi escritorio. Era un hombre serio, pero justo. Me miró de reojo y dijo: «Salgado, ¿cómo te sentirías ayudando a los reclutas nuevos en las prácticas de campo?». Me sorprendió. Yo ya no hacía ese tipo de trabajo desde hacía años, pero acepté. Pensé que sería bueno para mí moverme más y no pasar tantas horas sentado. Las prácticas comenzaron la semana siguiente. Me encontré rodeado de muchachos de 20 años, llenos de energía y sueños. Me escuchaban con atención cuando les hablaba sobre disciplina, respeto y compromiso. Algunos me hacían preguntas sobre mis operaciones antiguas y yo respondía lo justo sin presumir. Pero dentro de mí sentía algo que creía perdido: orgullo por lo que fui y por lo que aún podía enseñar. Después de una práctica, un recluta llamado Lucho se acercó. Era delgado, nervioso, pero con ganas de aprender. Me dijo: «Sargento, mi papá lo admira mucho. Dice que usted es de los buenos». Esa frase tan simple me llegó al alma. Tal vez no era reconocido por tener dinero o lujos, pero era respetado como hombre, y eso valía muchísimo más. Ese día regresé al departamento sintiendo algo parecido a alegría. Me preparé un café, abrí las ventanas y dejé que entrara el aire, fresco. Por primera vez en mucho tiempo sentí que mi vida estaba en equilibrio. No perfecto, pero suficiente. Aún así había un asunto pendiente: mi relación con Daniel. Aunque él siempre me había apoyado, notaba en su mirada cierta preocupación. Un día, durante una videollamada, me lo dijo claramente: «Papá, no quiero que termines tus años solo. Sé que dices que estás bien, pero a veces te veo cansado». Yo sonreí para calmarlo, pero sus palabras se quedaron conmigo. No porque quisiera buscar pareja, sino porque él se preocupaba sinceramente por mí. Esa noche me costó dormir. Pensé en lo que dijo Daniel, pensé en Julia, pensé en mi vida actual. ¿Estaba solo? Sí. ¿Estaba triste? No del todo. Tenía momentos difíciles, pero también tenía momentos de paz. No buscaba reemplazar a nadie. Simplemente quería vivir tranquilo. Durante una de las caminatas del grupo de adultos mayores, comenté lo que me había dicho mi hijo. Ignacio se rió y me dio una palmada en la espalda. A veces los hijos creen que si no tenemos pareja estamos desamparados. Pero uno puede encontrar compañía en 1000 formas, Ernesto. No todo es amor romántico. Tenía razón. Yo no necesitaba una relación nueva, sino sentirme acompañado de forma distinta. Con el tiempo comencé a hablar más con los vecinos. Había una señora llamada Adela, que vivía 2 departamentos abajo. Siempre que me veía cargar bolsas me ofrecía ayuda. No era coqueta ni nada parecido, solo amable. Un día me invitó a tomar café en su casa. Yo acepté sin pensar demasiado. Terminamos conversando por horas sobre nuestras vidas, nuestras pérdidas y nuestros temores. Fue una charla sincera, tranquila, sin ninguna presión. Al llegar a mi departamento esa noche, me sentí diferente. No enamorado ni confundido, sino agradecido. Agradecido porque la vida todavía me mostraba que había gente buena alrededor. Adela se convirtió en una amiga, alguien con quien podía hablar sin sentir la carga del pasado. Me hacía reír, y eso era suficiente. Mientras todo eso ocurría, Julia seguía su proceso de recuperación. Nuestros encuentros eran pocos, casi siempre relacionados con nuestros hijos o nuestra nieta. Ya no discutíamos, ya no había resentimiento en mis palabras. Había distancia, sí, pero una distancia pacífica. Durante una visita a casa de Rosa Elena, vi a Julia abrazar a Sofía con una mezcla de amor y nostalgia. En sus ojos noté una sombra de arrepentimiento profundo. Comprendí que ella también había quedado marcada por todo lo vivido. Un día, mientras caminaba de regreso del mercado, me detuve a observar la Catedral de Zacatecas. El sol iluminaba sus torres y las campanas sonaban como si anunciaran algo. Pensé en mi vida entera, mi infancia humilde,
mi carrera en la policía, mi matrimonio, mi caída, mi dolor, mi recuperación. Y por primera vez pude decirlo sin sentir un nudo en el pecho. Estoy bien. En ese momento comprendí algo importante. No necesitaba volver a amar ni llenar ningún vacío. Lo único que necesitaba era valerme por mí mismo y disfrutar las cosas simples que la vida aún me daba. Entendí que la paz verdadera no viene del pasado ni de lo que uno perdió, sino de aceptar lo que se tiene hoy, y así, con el corazón tranquilo, regresé a casa sintiendo que la vida, aunque me había golpeado fuerte, no me había vencido. Aún tenía historias por vivir y, sobre todo, aún tenía razones para sonreír. Los meses siguieron pasando y poco a poco comencé a sentirme más ligero, como si una parte de la carga que había llevado durante años se hubiera ido desprendiendo. No desapareció de golpe, claro, pero ya no me aplastaba como antes. Empecé a disfrutar más mis caminatas por el centro, mis tardes de carpintería y mis conversaciones con Adela, que se había vuelto una presencia constante en mi vida sin yo buscarlo. Un jueves por la tarde, mientras tomábamos café en el parque, Adela me preguntó algo que me tomó por sorpresa. «Ernesto, ¿alguna vez pensaste en volver a enamorarte?» Casi me atraganto con el pan dulce que estaba comiendo. Me reí por pura incomodidad. «No, Adela, no estoy para esas cosas», dije tratando de sonar tranquilo. Ella sonrió calmada. «No te lo pregunto, porque quiera una respuesta romántica. Solo quiero saber si alguna vez te permitiste pensarlo». Su pregunta me dejó pensativo. Esa noche, en mi departamento, me quedé mirando el techo largo rato. ¿Había pensado en volver a enamorarme? La verdad, no. Mi corazón estaba cansado. Pero también me di cuenta de algo. Tal vez no era cuestión de amor, sino de permitirme sentir compañía sin miedo. La traición de Julia me había dejado marcado, pero no muerto. Y aunque Adela no insinuó nada, su pregunta abrió una pequeña ventana en mi mente. Al día siguiente fui al cuartel como siempre. En la entrada me encontré con Lucho, el recluta que siempre me pedía consejos. Me dijo que había pasado su primera evaluación física con buenas calificaciones. «Usted me inspiró, sargento», dijo sonriendo. Sentir que todavía podía influir positivamente en alguien me dio una fuerza especial. Me hizo pensar que mi historia no terminaba con dolor, sino con aprendizaje. Ese mismo día el comandante Herrera me llamó a su oficina. «Salgado, queremos que dé una charla mensual a los nuevos grupos de reclutas. Algo sobre ética, disciplina y valores». Yo acepté sin pensarlo mucho. Esa noche preparé unas notas, simples, basadas en experiencias reales. Cuando di mi primera charla y vi a todos esos jóvenes escuchándome con respeto, sentí que por fin estaba usando mis cicatrices para algo bueno. Una tarde de domingo, mientras caminaba rumbo al mercado, me encontré con Daniel. No lo esperaba. Venía de sorpresa porque Laura tenía que asistir a un curso en Zacatecas. Lo abracé con alegría. Caminamos juntos por el centro y luego fuimos a comer enchiladas en un restaurante tradicional. Entre bocado y bocado, Daniel me dijo: «Papá, te veo diferente, más tranquilo, más tú». Sus palabras me dieron un calor en el corazón que hacía mucho no sentía. Le conté un poco sobre mi rutina, sobre las caminatas, la carpintería y las charlas en el cuartel. También le mencioné a Adela, pero sin detalles. Daniel levantó una ceja con una sonrisa traviesa. «Papá, ¿y esa señora es especial?». Me reí y le di un golpecito en el brazo. «No inventes cosas. Es una amiga». Él se encogió de hombros. «Pues se te nota que te hace bien». Aquella frase se me quedó dando vueltas. Días después, Adela me invitó a una feria de artesanías en el centro. Acepté sin pensarlo. Caminamos entre los puestos viendo muebles, pinturas y dulces típicos. Ella compró una figurita de madera y yo un pequeño molinillo para mi café. Pasamos horas conversando como si el tiempo no existiera. En un momento se detuvo, me vio directo y dijo: «Hace mucho que no me siento tan en paz con alguien». No supe qué contestar, solo sonreí, bajando la mirada, sintiendo algo cálido que no esperaba.
Esa noche pensé mucho en lo que había dicho Daniel y en lo que había sentido con Adela. No era amor, pero era una calma distinta, algo parecido a compañía sincera. Tal vez la vida me estaba dando una segunda oportunidad, no para repetir lo mismo, sino para vivir de una manera más consciente. No estaba listo para un romance, pero sí para dejar de tener miedo a que alguien se acercara. Una mañana, mientras revisaba unos documentos en el cuartel, recibí un mensaje de Rosa Elena. «Papá, Sofía dijo tu nombre por primera vez». Se me llenaron los ojos de lágrimas. Ese detalle tan pequeño significaba más que cualquier viaje o lujo del mundo. Esa tarde tomé el primer autobús a Ciudad de México. Cuando llegué, Rosa Elena abrió la puerta emocionada. Sofía me vio, sonrió y dijo, «Tato». No era exactamente tatito, pero era suficiente para hacerme sentir el hombre más rico del planeta. Julia estaba allí también, sentada en la sala. Nos saludamos con un gesto. Ella parecía frágil pero más serena. Ya no había rencor en su mirada, solo aceptación. Vio a Sofía abrazarme y sonrió suavemente. Por un momento entendí que, aunque ya no éramos pareja, siempre estaríamos unidos por nuestros hijos y ahora por nuestra nieta. Esa noche, al acostarme en el sofá de Rosa Elena, pensé en cómo había cambiado mi vida en tan poco tiempo. Ya no caminaba con el dolor metido en el pecho. Ya no cargaba la traición como una cruz. Había logrado perdonarme a mí mismo por no haber visto las señales y había aceptado que la vida a veces se parte en dos. Pero también entendí algo más profundo. Uno puede volver a sentirse vivo si se permite abrir una pequeña ventana dentro del corazón. Y en ese momento, antes de dormirme, supe que lo que venía después no sería una repetición del pasado, sino una historia completamente nueva, una que yo escribiría con calma, sin prisas y sin miedo. Regresé a Zacatecas después de aquel viaje con una sensación distinta en el pecho. No sé si era felicidad, alivio o simplemente la certeza de que mis días estaban tomando un rumbo que yo ya no controlaba, pero que por primera vez en mucho tiempo no me asustaba. Sofía diciendo mi nombre fue como un empujoncito del destino, recordándome que todavía tenía razones para levantarme cada mañana. Al llegar a mi departamento, encontré un pequeño papel pegado en la puerta. Era de Adela. Con su letra grande decía, «Hice tamales. Si quieres, toca la puerta». Sonreí. Desde la separación, nadie había dejado una nota para mí. Entré a mi casa, coloqué mi maleta en el piso y sin pensarlo mucho, bajé a su departamento. Me abrió con una sonrisa cálida y un olor delicioso salió de la cocina. Pasamos un buen rato cenando, conversando sobre cosas simples, el clima, la feria, los vecinos chismosos. No hablamos de amor, ni de heridas, ni de pasado. Solo compartimos la noche como dos personas que se acompañan sin exigirse nada. Con el tiempo, esas cenas se volvieron frecuentes. No eran citas, al menos no como las que uno imagina, pero sí una forma de compañía sana. A veces yo llevaba café y ella ponía pan dulce. Otras veces traía yo fruta del mercado y ella cocinaba algo ligero. Lo importante es que no había tensión, ni presiones, ni preguntas incómodas, solo paz. Una tarde, cuando regresaba del cuartel, la encontré sentada en una banca del Parque Central leyendo un libro. Me senté a su lado sin avisar y cuando levantó la vista me dedicó una sonrisa tranquila. «Sabía que ibas a pasar por aquí», comentó. «Siempre pasas a esta misma hora». Me reí. Nunca me había dado cuenta de que ella prestaba atención a mis rutinas y sorprendentemente no me molestó. Me sentí visto de una manera diferente, una manera que no me apretaba ni me hacía sentir observado, sino acompañado. Esa noche, ya en casa, me quedé pensando en lo que había dicho. Durante 40 años, seguí rutinas para que todo funcionara en mi casa. Después de la traición de Julia, esas mismas rutinas se convirtieron en un refugio. Pero ahora, por primera vez, sentía que seguían siendo mías, no obligaciones, sino elecciones. Y que alguien las notara
me hizo sentir valorado. En mayo de 2025 recibí una invitación para un evento especial del cuartel, una ceremonia para conmemorar a veteranos con más de 4 décadas de servicio. No era un homenaje personal como el del año anterior, sino una reunión más grande. Aún así, me alegró recibir la invitación. Le conté a Daniel y a Rosa Elena, pero ninguno podía venir por cuestiones de trabajo. No me molestó, conocía sus vidas tan ocupadas. Pensé en ir solo, pero Adela, al escuchar la noticia, me dijo: ¿y si te acompaño? A veces es bueno tener a alguien al lado. Dudé unos segundos, pero acepté. El día del evento ella llegó vestida de manera sencilla, pero elegante. Nada exagerado, nada llamativo. Caminamos juntos hasta el cuartel y mucha gente la saludó como si la conocieran de siempre. Yo me sentí tranquilo. Nunca antes había llegado acompañado a un evento así desde mi separación. Durante la ceremonia ella escuchó atenta, miró las fotografías antiguas que proyectaron y hasta me tomó un par de fotos para enviárselas a mis hijos. En un momento me dijo al oído: Ernesto, deberías estar orgulloso de todo lo que hiciste. Esa frase, dicha así, sin adornos, me llegó directo al corazón. Después del evento fuimos a caminar por el centro. Había músicos tocando cerca de la plaza y se sentía un ambiente relajado. Nos sentamos a ver pasar a la gente. En un momento, Adela dijo: ¿te das cuenta? Tu vida no terminó. Cambió, sí, pero no terminó. Asenté lentamente. Eso era exactamente lo que necesitaba escuchar. Conforme avanzaron las semanas, mi relación con Adela se hizo más cercana. Seguíamos sin hablar de amor ni de pareja, pero sí nos contábamos cosas personales. Un día ella me confesó que había enviudado muchos años atrás y que nunca volvió a rehacer su vida porque tenía miedo de perder otra vez. Yo le conté que mi miedo era distinto, no perder sino volver a confiar. Nos miramos un momento en silencio, entendiendo que cada uno llevaba cicatrices propias. Esa noche, en mi departamento, me preparé un café y me quedé viendo por la ventana. Observé a la gente, caminando, riendo, discutiendo, viviendo. Y por primera vez desde hacía mucho tiempo, me di cuenta de algo importante. No estaba esperando que alguien llegara a arreglarme. No buscaba reemplazar a Julia ni llenar el hueco que ella dejó. Lo que estaba ocurriendo con Adela no era una historia de amor nueva, era una historia de acompañamiento humano, de dos personas que habían sufrido pero aún estaban dispuestas a compartir un poco de luz. Mientras tomaba el último sorbo de café, me dije a mí mismo que tal vez no necesitaba enamorarme otra vez. Tal vez lo único que necesitaba era seguir adelante sin miedo. Y si la vida quería darme algo más, lo aceptaría sin correr ni esconderme. Ese día, por fin, entendí que la verdadera paz no viene cuando se olvida el pasado, sino cuando se aprende a vivir sin que duela. Y yo, Ernesto Salgado, estaba aprendiendo justamente eso. El verano de 2025 llegó con un calor fuerte en Zacatecas. Las calles se llenaron de turistas, los puestos de nieves aparecieron en cada esquina y los niños corrían detrás de pelotas como si nada en el mundo pudiera preocuparlos. Ese ambiente alegre me contagió un poco. Caminaba más despacio, respiraba más hondo y me daba tiempo de notar cosas que antes ignoraba, como el sonido de una guitarra a lo lejos o el olor a pan recién horneado saliendo de una panadería pequeña. Un sábado por la tarde, mientras esperaba que el agua para mi café hirviera, recibí una llamada inesperada de Julia. Por un momento dudé en contestar, no porque sintiera coraje, sino porque no sabía qué quería hablar conmigo. Aún así, respondí. Su voz sonaba débil pero tranquila. «Ernesto, necesito pedirte un favor», dijo. Me quedé en silencio esperando. «El doctor quiere que me haga unos análisis nuevos y no quiero ir sola». Respiré hondo. A pesar de todo, ella era la madre de mis hijos. Acepté. La recogí al día siguiente. Se veía cansada, pero no derrotada. En el camino al hospital no dijimos muchas palabras.
Cuando terminamos los análisis, Julia se quedó sentada un momento en la sala de espera con la mirada perdida. A veces pienso en lo diferente que hubiera sido todo si no hubiera cometido tantos errores, murmuró. No respondí, no porque no supiera qué decir, sino porque ya no tenía sentido revolver el pasado. Al final, la acompañé hasta su puerta y nos despedimos con un gesto simple. No había rencor, pero tampoco había espacio para más. Al volver a mi departamento, encontré un mensaje de Adela. ¿Todo bien? Le respondí que sí, que había sido un día cansado pero tranquilo. Minutos después, tocó a mi puerta con 2 tazas de té en las manos. «Se me ocurrió que no deberías estar solo hoy», dijo, sonriendo. Pasamos la tarde platicando sobre cosas sin importancia. Era curioso cómo ella tenía ese don de devolverme la calma sin hacer preguntas incómodas. Días después, mientras caminaba hacia el cuartel, me alcanzó Lucho, el recluta joven. «Sargento, ¿puedo preguntarle algo?», dijo nervioso. Asentí. «¿Cómo se sabe cuándo dejar de cargar un problema?». Esa pregunta me tomó por sorpresa. Me detuve y lo miré. Era joven, con toda la vida por delante. Le respondí: «Cuando entiendes que cargarlo no cambia lo que pasó. Uno deja de cargarlo cuando decide que ya dio lo que tenía que dar». Lucho se quedó pensativo. «Gracias, sargento», dijo antes de irse, y yo seguí mi camino sintiendo que mis propias palabras también eran para mí. Una tarde, Rosa Elena me llamó emocionada. «Papá, Sofía ya dice tu nombre clarito, y cada que ve una gorra dice Tatito». Esa noticia me llenó de energía. Decidí viajar el fin de semana para verla. Cuando llegué, Sofía corrió hacia mí con los brazos abiertos. La levanté y la abracé fuerte. Es en esos momentos donde uno entiende que la vida siempre guarda regalos incluso después de tiempos oscuros. Durante esa visita, Rosa Elena me contó que Julia había hablado con ella y que se sentía muy sola. «Papá, no te estoy diciendo que regresen, solo creo que mamá está enfrentando todo lo que hizo», asentí. Yo también lo sabía, pero las heridas profundas no siempre dejan espacio para volver atrás. Aún así, le dije a mi hija: «Siempre estaré para ustedes. Para eso sí estoy». Y ella me abrazó como cuando era niña. Regresé a Zacatecas con el corazón lleno de sentimientos distintos, pero todos en orden. La vida seguía. Un jueves por la noche, Adela me invitó a una presentación de música en la plaza. Acepté. Había sillas acomodadas frente al kiosco y una rondalla tocaba canciones antiguas. Mientras sonaba Gema, una de mis favoritas, Adela puso su mano sobre la mía. No dijo nada, solo dejó su mano allí. Y yo tampoco dije nada. No era un gesto de romance, era algo más sereno, más maduro. Un gesto de alguien que entiende tu dolor y quiere acompañarte sin esperar nada a cambio. Esa noche, al llegar a casa, me senté en la cama y pensé en lo que estaba pasando. No era amor como en mi juventud, no eran mariposas en el estómago ni promesas apresuradas. Era algo distinto. Era sentirme acompañado sin sentirme presionado. Era una calma nueva que yo ya creía imposible. Me acosté con una sonrisa que hacía tiempo no aparecía. Un domingo por la mañana, mientras tomaba mi café, Daniel me llamó. «Papá, ¿tienes planes en diciembre? Queremos que vengas a pasar Navidad con nosotros». Esa invitación me hizo sentir que mi familia, aunque rota en un punto, seguía viva. Les dije que sí, que ahí estaría. Después de colgar me di cuenta de algo importante. Ya no esperaba el futuro con miedo, sino con curiosidad. Ese día salí al balcón, respiré el aire fresco y pensé: he caminado mucho, pero todavía queda camino. Y por primera vez en años sentí que ese camino no me daba miedo, sino esperanza. El otoño llegó a Zacatecas con vientos frescos y cielos anaranjados. Mis caminatas por el centro se volvieron más agradables. A veces me acompañaba Adela, otras caminaba solo escuchando el ruido de la ciudad. Cada día me sentía más en paz, como si finalmente hubiera aprendido a convivir con mis recuerdos sin que me dolieran tanto.
En el cuartel seguía trabajando medio tiempo y daba mis charlas mensuales a los nuevos reclutas. Ese trabajo se convirtió en algo importante para mí, una manera de dejar una huella en jóvenes que apenas comenzaban. Una mañana, mientras explicaba a los reclutas la importancia de la honestidad, vi a Lucho levantando la mano. Me preguntó: «Sargento, ¿usted cómo hace para no rendirse cuando la vida se pone dura?» Lo miré y pensé en todo lo que había pasado. Le respondí: «Con paciencia. Y recordando que uno no se puede quedar tirado para siempre. Algún día hay que levantarse». El grupo guardó silencio, como si mis palabras se hubieran quedado flotando en la sala. Fue un momento que me hizo sentir útil, más que en cualquier operación que hice en mis años jóvenes. Ese mismo día, al salir del cuartel, encontré a Adela esperándome en la entrada. Traía una bolsa con pan dulce. «Pensé que podríamos tomar café en la plaza», dijo. Acepté y caminamos juntos. Nos sentamos cerca del kiosco, donde un grupo de jóvenes tocaba guitarra. Mientras comíamos pan, Adela me contó que había decidido inscribirse en un curso de pintura para distraerse. «Quiero hacer algo que me recuerde que aún tengo vida por delante», dijo con una sonrisa tímida. Me alegró escucharla hablar así, con ganas. Esa tarde, cuando regresé a mi departamento, recibí un mensaje de Julia. Era corto. «¿Podemos hablar?» Dudé un minuto, pero acepté encontrarme con ella al día siguiente en un café. No sabía qué quería, pero estaba preparado para cualquier cosa. Cuando llegó, se veía seria. No triste, sino reflexiva. Pedimos 2 cafés y ella empezó a hablar. «Ernesto, he pensado mucho. No vengo a pedirte volver, no te preocupes. Solo quiero decirte algo que te debo desde hace años». Me quedé callado, esperando. «Siempre fuiste un buen hombre», dijo, pero yo no lo vi, y cuando lo entendí, ya era tarde. Sus palabras no me dolieron como antes, me llegaron como una brisa suave. Le respondí: «Julia, todos cometemos errores. Lo importante es aprender». Ella asintió. «Gracias por ayudarme durante mi enfermedad. Otros no lo habrían hecho». Yo solo pude sonreír. No guardaba rencor, y eso me dio una tranquilidad inesperada. Nos despedimos con un apretón de manos, como 2 personas que finalmente cerraban un libro que llevaba demasiado tiempo abierto. Esa noche, al llegar a casa, me encontré pensando en todo lo que Julia dijo. No lo hacía con tristeza, sino con gratitud. A veces la vida necesita un cierre para que el alma descanse. Y ese día sentí que, por fin, había llegado ese cierre. Me dormí profundamente, sin pensamientos pesados en la cabeza. Al día siguiente, mientras caminaba hacia el mercado, recibí una llamada de Daniel. «Papá, Laura y yo estamos organizando algo especial para Navidad. Queremos que estés aquí varios días, no solo la cena». Le respondí que sí, que me hacía ilusión. Él se alegró tanto que sentí cómo mi pecho se llenaba de una emoción cálida. Pensar que años atrás temí perder a mis hijos por la separación. Ahora ambos estaban más cerca que nunca. Ese fin de semana, Adela me pidió ayuda para mover unos muebles en su departamento. Fui encantado. Mientras acomodábamos una mesa, ella me dijo entre risas: «Eres más fuerte de lo que pareces, Ernesto». Yo también reí. «No te confíes, las rodillas ya no me ayudan como antes». Pasamos la tarde ordenando su sala y hablando de nuestras vidas. En un momento, Adela se detuvo y me dijo: «Eres una persona buena, de esas que ya casi no se ven». Ese comentario me tomó por sorpresa y me conmovió más de lo que quise admitir. Esa noche, mientras preparaba mi cena, pensé en Adela, no como una pareja, sino como una presencia que había llegado a mi vida cuando más necesitaba un poco de luz. No buscaba amor romántico, pero sí reconocía que ella me había enseñado a confiar de nuevo, aunque fuera de manera sencilla. No sabía hacia dónde iba esa amistad, pero tampoco tenía prisa por averiguarlo. Un lunes por la mañana, durante mi desayuno, miré por la ventana y vi a unos niños correr hacia la escuela. Recordé cuando Daniel y Rosa Elena eran pequeños y cómo corrían por la casa buscando sus mochilas.
Me dio nostalgia, pero una nostalgia bonita, sin dolor. A veces la vida no se trata de borrar el pasado, sino de aprender a mirarlo sin lágrimas. Ese día salí del departamento con una decisión, silenciosa, seguir disfrutando lo que tenía, mi trabajo, mis hijos, mi nieta, mis amigos, y esa nueva calma que por mucho tiempo creí perdida. La traición fue una sombra dura, pero ya no era la sombra que guiaba mis pasos. Ahora caminaba yo mismo, y mientras caminaba rumbo al cuartel pensé, lo que queda de mi vida quizá no será perfecto, pero será mío, y lo viviré con dignidad. Y con esa certeza, seguí adelante un día más. Los días de noviembre llegaron con un frío seco que se sentía en los huesos, pero también con un tipo de tranquilidad que me gustaba. Yo seguía mi rutina. Despertaba temprano, hacía café, regaba mis plantas del balcón y salía al cuartel antes del mediodía. Mis charlas con los reclutas se habían vuelto parte importante de mi semana. A ellos les daba consejos sobre disciplina y valores, pero sin querer, también me los daba a mí mismo. Una mañana, Lucho me pidió hablar a solas. Fuimos a un pasillo del cuartel. «Sargento, mi mamá y mi papá se están separando, no sé qué hacer», dijo con los ojos rojos. Lo escuché en silencio. Le conté que yo también había pasado por eso, aunque desde el otro lado. Le dije que los hijos no son responsables de los errores de los padres. Lo único que puedes hacer es quererlos y no tomar partido. Ellos tendrán que resolver su historia. Lucho asintió despacio, como si esas palabras fueran un pequeño alivio. Me agradeció con un apretón de manos. Cuando se fue, pensé en mis propios hijos y en cómo, a pesar de todo, nunca nos habíamos distanciado realmente. Ese mismo día por la tarde, mientras caminaba hacia mi departamento, recibí un mensaje de Adela preguntando si quería cenar en su casa. Acepté. Preparó una sopa caliente y tortillas recién hechas. Era una cena sencilla, pero me hizo sentir en familia. Mientras comíamos, Adela me dijo, «¿Sabes, Ernesto? Nunca imaginé volver a compartir comidas así con alguien. Yo también pasé mucho tiempo sola». Sus palabras me llegaron hondo. En ese momento entendí que no era el único que había tenido que reconstruirse. Después de la cena, nos sentamos en su sala. Adela puso música suave, de esas canciones viejas que hablan de amores que se fueron y de esperanzas que regresan. No hablamos mucho, solo compartimos el silencio. Y descubrí que eso también era compañía. Cuando salí de su departamento, el aire frío de la noche me golpeó la cara, pero mi corazón estaba cálido. Días después, Rosa Elena me llamó. «Papá, ¿puedes venir el próximo fin de semana? Sofía quiere mostrarte algo». Yo acepté encantado. Viajé a Ciudad de México. Cuando llegué, Sofía corrió hacia mí con una sonrisa enorme y me enseñó cómo podía saltar con un solo pie. Me reí a carcajadas. «Rosa». Elena me miraba con ternura. «Papá, te ves bien, mejor que hace unos años». Y sí, era verdad. Me sentía más ligero, más presente. Esa noche, mientras cenábamos, Rosa Elena mencionó a Julia. «Papá, mamá está más tranquila. Dice que le ayudó mucho la última conversación que tuvieron». Asenté. Me alegraba que ella también encontrara un cierre. No la odiaba. No podía odiar a alguien con quien compartí casi toda mi vida, pero tampoco podía volver atrás. Lo que sí podía era verla sin rencor, sin dolor, solo con la aceptación de que ambos tomamos caminos distintos. Al regresar a Zacatecas me encontré a Adela afuera del edificio regando unas plantas. «¿Cómo te fue con tu nieta?», me preguntó. «Hermoso», respondí. Y era verdad. Adela sonrió y me ofreció una taza de atole caliente. Nos quedamos conversando en el pasillo, riendo de tonterías. En un momento ella dijo, «Ernesto, me gusta cómo eres. Eres un hombre tranquilo, de buen corazón». Yo me quedé en silencio no porque no supiera qué decir, sino porque sentí que no hacía falta responder. Solo le sonreí. Conforme avanzaba diciembre, la ciudad se llenaba de luces. Los puestos vendían buñuelos y champurrado. Me gustaba caminar por la plaza por las tardes, ver a los niños correr, escuchar villancicos.
Un día, mientras disfrutaba un café caliente, pensé en cómo había cambiado todo desde aquel mayo de 2019. De un golpe que casi me destruye, había salido un hombre distinto, más fuerte, más consciente, incluso más agradecido. Un jueves, el comandante Herrera me llamó a su oficina. «Salgado», dijo, «estamos pensando en iniciar un programa nuevo para los veteranos, gente como usted que pueda orientar a los jóvenes». Me preguntó si quería ser parte. Acepté sin dudarlo. Sentí que la vida me estaba dando otra oportunidad de servir, pero esta vez desde un lugar más sabio. Esa noche, al llegar al departamento, encontré una bolsa en mi puerta. Era de Adela. Dentro había unos buñuelos y una tarjeta que decía, «Para que tu noche sea dulce». Me reí solo. La vida, que antes me había golpeado tan fuerte, ahora parecía hablarme en detalles simples como ese. Mientras preparaba un té caliente, pensé en todo lo que tenía ahora. Un trabajo que me daba propósito, una familia que me amaba, una nieta que iluminaba mis días y una amiga que había llegado para mostrarme que no todo estaba perdido. No sabía qué vendría después, pero por primera vez no tenía miedo. Esa noche miré por la ventana viendo las luces navideñas en la calle y me dije en voz baja, «Ernesto, lo lograste, volviste a vivir». Y era cierto, porque a veces la vida no se trata de grandes milagros, sino de pequeñas segundas oportunidades. Los días previos a Navidad llegaron más rápido de lo que imaginé. Zacatecas se llenó de luces, de villancicos y de ese ambiente cálido que aparece incluso en las noches más frías. Yo me preparaba para viajar con Daniel y Laura, tal como me habían invitado. Preparé una maleta pequeña con ropa cómoda, un suéter grueso y un regalo sencillo para mi nieta Sofía. Un osito de peluche que había comprado en una tienda del centro. Mientras cerraba la maleta, pensé en lo diferente que era mi vida ahora. Antes solía empacar pensando en Julia, en si ella necesitaría algo, si olvidaría sus abrigos. Ahora, en 1900, cambio, empacaba solo para mí. La mañana antes del viaje recibí un mensaje de Adela. «¿Te veo antes de que te vayas?», me escribió. Bajé a su departamento y me abrió con una sonrisa tranquila. Había preparado café de olla y galletas. Mientras comíamos me dijo, «Ernesto, espero que este viaje te llene el corazón. Te lo mereces». Fue una frase simple pero me llegó hondo. Nos despedimos con un abrazo suave, sin prisas, sin expectativas. En ese abrazo sentí comprensión y cariño, algo que hacía mucho no sentía, con alguien que no fuera familia. Viajé a Ciudad de México en autobús. Durante el trayecto pensé en todo lo que había vivido desde 2019. Recordé el dolor de descubrir la traición, las noches sin dormir, la separación, la soledad del primer año. Pero también recordé cómo, poco a poco, fui aprendiendo a levantarme, a reconstruir mi vida pedazo por pedazo. Ahora, sentado en ese asiento, mirando por la ventana los paisajes cambiar, me di cuenta de que ya no era el mismo hombre que un día regresó a casa con el corazón roto. Cuando llegué, Daniel me recibió con un abrazo fuerte. «Papá, qué gusto verte», dijo con entusiasmo. Laura también me saludó con cariño. En la sala estaba Sofía, que al verme corrió hacia mí gritando, «¡Tatito!». La cargué en brazos y me llenó de besos. Esa pequeña se convirtió en un rayo de luz, un recordatorio de que la vida siempre ofrece nuevas razones para sonreír. La cena de Navidad fue sencilla pero hermosa. Laura preparó pavo y Daniel hizo ponche. Sofía caminaba alrededor de la mesa cantando canciones infantiles. Nos reímos, contamos anécdotas y disfrutamos la noche. En un momento Daniel levantó su vaso y dijo, «Por mi papá, que nunca se rindió». Me quedé callado unos segundos, con un nudo en la garganta, pero brindé agradecido. Sus palabras fueron un regalo que no esperaba. Después de la cena, mientras todos dormían, me quedé un momento en la sala viendo las luces del árbol parpadear. Pensé en Julia, no con dolor, sino con una paz nueva. Recordé los buenos momentos que vivimos y también acepté los malos. A veces la vida no nos lleva por el camino que imaginamos, pero eso no significa que no pueda llevarnos a un lugar mejor.
Me dije a mí mismo que, pese a todo, yo había salido adelante con dignidad. Regresé a Zacatecas días después. Adela me esperaba en el pasillo del edificio. ¿Cómo te fue?, preguntó con esa voz suave que ya me resultaba familiar. Le conté lo bien que había estado con mi familia y ella sonrió sinceramente. Me alegra, se nota en tu mirada. Esa frase me hizo pensar en cuánto había cambiado desde que ella llegó a mi vida. No necesitaba una relación nueva para sentirme acompañado. A veces, la amistad sincera es suficiente para sanar. Con el inicio del año nuevo, el cuartel me asignó la tarea de apoyar el programa para veteranos. Acepté encantado. Cada semana me reunía con jóvenes y con otros retirados. Compartíamos experiencias, hablábamos de disciplina y valores. Esa labor me dio un propósito nuevo, una forma de seguir siendo útil sin cargarme de estrés. Era como un cierre perfecto a tantos años de servicio. Un día, mientras caminaba por el centro con un café en la mano, me detuve frente al Teatro Calderón. Un grupo de músicos tocaba una melodía suave. Me quedé escuchando, sintiendo el aire fresco en el rostro. Pensé, estoy vivo, estoy en paz y estoy acompañado. Era una certeza sencilla, pero profunda. Esa noche invité a Adela a cenar en mi departamento por primera vez. Cociné algo simple, arroz con pollo y tortillas calientes. Mientras comíamos, Adela me dijo, «Ernesto, ¿sabes qué me gusta de ti? Que eres un hombre que aprendió a levantarse sin perder su bondad». Yo sonreí. No necesitaba más. Cuando ella se fue y cerré la puerta, me acerqué a la ventana. Las luces de la ciudad brillaban como si cada una contara una historia distinta. Yo también tenía la mía. Una historia dura, sí, pero también llena de lecciones y nuevos comienzos. Respiré hondo y me dije en voz baja, «Lo lograste, Ernesto. Sigues de pie». Y esa simple verdad fue el cierre perfecto para esta larga historia que, aunque nació del dolor, terminó enseñándome a vivir de nuevo. Más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi, y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón.
Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, weón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, weón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae y me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica.
Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, huevón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, huevón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, huevón, me di como una vuelta para atrás, papi. Y había una piedrota, marica. Por suerte que la cabeza no me cayó ahí, parce, pero sí me alcancé a doblar el, ¿cómo se llama eso? El tobillo, marica. Vamos una vez más por acá, huevón. Una noche más por acá, muchachos, con ustedes. Qué bueno verlos por acá. Aplausos. No lo merecemos, no lo merecemos. Después de un día tan berraco, huevón. Después de un día tan agitado. Aquí estamos. Invictos. Me gustó esto. ¿Cómo vamos, parceros? Buenas noches, háblamelo de Ledán. ¿Todo bien o qué? ¿Cómo estás, parcerito? Háblamelo, Pirlo. Pirlo 420 en la casa. ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo, mi socio? ¿Qué es lo que es? ¿Cuál es la movida, parce? Papi, está lloviendo bien rico. Es la última. Yo creo que es la última lluvia de primavera, weón. No, bueno, lluvia de primavera. De hecho, principios de lluvia de primavera. Parcero, la verdad que hoy estoy muy bien, weón. A pesar de que casi no cuento la historia hoy, weón. Papi, cae me parto la cabeza. Literalmente. Papi, estaba moviendo unas cosas, me caí el camión, weón, me di como una vuelta para atrás, papi.